Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la seño Milagros y acá damos inicio de este encuentro. Vamos a comenzar haciendo una pregunta que nos dice, ¿quién es Jesús? Para esta pregunta tenemos que retroceder miles de años atrás y hasta el año cero, en un pequeño lugar llamado Belén. José y su mujer María, sí, la mismísima María, está a punto de tener un hijo, pero este hijo tiene algo especial, aunque ustedes no lo crean. Se trata nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Es como lo escucharon, el Hijo de Dios. Este nacimiento se convertiría en el más importante de toda la historia, y así comienza la vida de Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios y también es Dios al mismo tiempo? ¿Cómo es posible esto en resumidas cuentas? Jesús es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra por un motivo, para salvarnos. Así que se puede decir también que es nuestro Salvador. ¿Pero de qué nos salvó Jesús? Nos salvó del pecado. ¿Y cómo lo hizo? A través de su sacrificio en la cruz. Jesús nos amó. Ah, claro que sí, nos amó hasta el día de hoy. Él nos ama. Su amor en su máxima expresión y obviamente ese amor por nosotros. Tendríamos tantas cosas que decir de Él, de Jesús, pero para resumir, lo único que tienen que saber es que Jesús es nuestro amigo, ese amigo que día a día quiere que nos superemos, que le hablemos, que lo visitemos, siempre en misa, porque ahí también Él está presente, en la Santa Eucaristía, en lo que ustedes se están preparando para recibir el próximo año. Así que no te olvides también de comunicarte con Él, por siempre haciéndolo también por las oraciones, dando gracias a Jesús. Anteriormente vimos que Jesús fue un hombre como nosotros. Vivió junto a sus padres y tenía amigos. Había días en los que le iba bien y otros días mal. Su vida se pareció en partes a la nuestra. Era un hombre como nosotros en todo menos en el pecado. Luego Jesús creció y comenzó su recorrido por todo el país proclamando la buena noticia. En Mateo capítulo 9, versículo 33 nos dice: Nunca se ha visto cosa semejante en nuestro país. De esta manera, podemos ver cómo Jesús impresionaba a quienes se acercaban a él. La forma en que Jesús hablaba a sus autoridades también tenía sorprendida a la población. En Marcos capítulo 4, versículo 41 nos dice: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Aquí podemos ver que sus numerosos milagros también impactaban fuertemente. Jesús se dio a conocer poco a poco a sus discípulos. En un principio lo veían como el enviado de Dios, anunciado por los profetas, pero demoraron en darse cuenta quién era realmente. De hecho, solo después de la resurrección comprendieron plenamente que era el Hijo de Dios. La noche antes de su muerte había afirmado que venía de Dios, diciendo: Salí del Padre y vine al mundo. Horas más tarde dijo orando: Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el mundo. Con estas palabras, Jesús declaró que existía antes de la creación del mundo. También había dicho anteriormente algo parecido a los judíos que lo hostigaban. Les aseguro que antes que existiera Abraham, yo soy. Abraham había muerto unos 1700 años antes de que Jesús naciera. Si él afirmó que existía antes, con ello dio a entender que su existencia traspasaba ampliamente los límites de su vida terrestre. En otras ocasiones, en medio de un ambiente tenso, creado por los jefes judíos que lo acosaban, Jesús declaró: Yo y mi Padre somos uno.
Los jefes judíos tomaron piedra para apedrearlo, mientras que Jesús le respondió: Por encargo del Padre he hecho delante de ustedes muchas cosas buenas. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le contestaron los jefes: No te apedrearemos por nada bueno, sino por blasfemia, porque ni siendo un hombre te haces Dios. Semanas después, estos hombres lograron el propósito. Se apoderaron de él y lo llevaron al tribunal para ser juzgado. Allí dio testimonio de su divinidad. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 59 al 67. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación falsa contra Jesús con intención de darle muerte, pero no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Al fin se presentaron dos que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿De qué te acusan estos? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les respondió: Tú lo has dicho, y además les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Entonces se pusieron a escupirlo en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban. Palabra de Dios. Preguntémonos, ¿qué nos llama más la atención de esta lectura? ¿Qué quiso decir Jesús con la respuesta que dio? ¿Por qué se indignaron tanto esas autoridades? Jesús es el Hijo eterno de Dios. En los libros del Nuevo Testamento nos cuentan mucho sobre la vida de Jesús, que es verdadero Hijo de Dios, y como tal ha existido siempre desde toda la eternidad. Así lo ha sostenido y ha señalado siempre la Iglesia. Desde antes de que naciera, el ángel Gabriel, que se le había aparecido a María, también llamó a Jesús como Hijo del Altísimo. No temas, María, porque eres la elegida del Señor. Traerás al mundo a un hijo. Su nombre será Jesús. ¿Un hijo? Se llamará el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le entregará el trono de su padre David, y reinará para siempre. Desde el momento de que Jesús vino a la tierra por medio de María, Dios se hizo verdaderamente hombre en su imagen queridísima de su Hijo Jesús. Muchas veces nos olvidamos lo realmente importante que somos nosotros para Dios. Él vino al mundo a través de su Hijo para acercarse más a nosotros y conocernos más a fondo. A través de Jesús, el Hijo de Dios, por su resurrección, nos llama y nos hace verdaderamente hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Así lo afirmó Él con sus palabras y lo demostró con diferentes hechos extraordinarios que realizó en su vida, como curaciones milagrosas, resucitar muertos, su propia resurrección y el envío del Espíritu Santo son las mejores señales de que Jesús era mucho más que un hombre valiente. Es el Hijo de Dios que ha existido desde siempre y que vino al mundo para salvarnos. Los cristianos creemos en Jesús como Hijo de Dios, pero no basta decirlo, tenemos que demostrarlo en nuestras vidas. La mejor manera es confiar en Jesús, poner en práctica sus enseñanzas, tener presente
siempre a Él en todo momento. La mejor forma o práctica de demostrar nuestra confianza en Jesús es rezando todos los días antes de emprender cualquier actividad, por ejemplo, antes de ir al colegio o antes de irse a dormir en la noche. Para finalizar este encuentro, vamos a realizar la siguiente actividad. En sus cuadernos, siguiendo el cuadro del video, vamos a copiar los milagros que realizó Jesús